Luna, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva playlist que se llama Volviendo a la Unidad. La intención de esta playlist es que hagamos un viaje por el trabajo de sombra, shadow work, para poder ir a la profundidad, para poder entender por qué hay ciertas cosas que están sucediendo y que de repente decimos, ay, es que a mí me pasa de todo, pero en realidad todo está dentro de tu interior. Entonces, para mí lo más valioso dentro de todo este caminar de reconexión con el espíritu realmente es cómo o cuánto te autoconoces. Y es muy valioso ya cuando empezamos a observar que a veces el amor propio va mucho más allá que solamente hacerte una mascarilla, irte por un masaje, que al final, claro, forma parte de los rituales que tú puedes hacer de conexión contigo misma, más el verdadero amor propio es cuando tú te aceptas en tu luz y en tu obscuridad, en esa sombra que muchas veces repeles, que no te gusta y que claramente te ocultas, porque si lo supieras, pues no se llamaría sombra. Este término viene del psicólogo psiquiatra Carl Jung, que es muy famoso, tiene frases muy interesantes, pero la idea de este video es mostrarte un poquito cómo yo entiendo toda esta parte de la formación, de cuáles son los pasos que debemos caminar hacia ese shadow work. Y claramente en los videos subsecuentes pues vamos a entender un poquito más sobre el término y cómo lo vamos a ir trabajando. Así que bueno, mi recomendación, mi invitación para estos videos es que siempre tengas contigo una libreta que designes para hacer este trabajo interior y una pluma, claramente, como también lo puedes completar todo este trabajo con una velita, un incienso, porque a veces la información que llega a salir de una misma pues puede ser bastante densa. Entonces, mientras estás descubriendo, mientras estás en este pasaje oscuro, pues qué mejor que tener una velita para que te ilumine. Así que, bueno, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Magda y antes de arrancarnos oficialmente, porque yo sé que ya tienes tu libreta, vas a contestar una pregunta. Le pones pausa a este video y vas a contestar para ti cuál sientes que es tu valor. ¿Cuál es tu valor? Yo sé que ahorita me vas a decir, pero mi valor como persona, mi valor como profesionista, mi valor como mujer, mi valor como ¿qué? Eso no importa. Lo que tú quieras contestar en este momento, ¿cuál es tu valor? Ponle pausa y aquí te espero, ¿va? Porque es muy interesante cuando empezamos a definir cuál es nuestro verdadero valor. A veces ese valor está recargado en lo que aportamos, en lo que hacemos o incluso en cómo nos ven otras personas. Pero la realidad es que eso no tiene nada que ver con tu verdadero valor, porque tu valor viene de tu esencia. Pero ¿cómo podrías entender tu esencia o incluso cómo podrías ser tu esencia si estás llena de esa sombra? Y hay veces que cuando tú dices, es que a mí me gusta hacer eso, realmente viene siendo por un patrón repetido familiar, por algo que aprendiste en la escuela, por algo que viste que estaba de moda en redes y dijiste, yo también lo quiero hacer. La realidad de las cosas es que llegar a esencia es todo un camino de autodescubrimiento y precisamente por eso yo te digo, es como entrar a este camino oscuro en donde tienes una velita en las manos y dices, a ver qué encuentro. Así que, bueno, espero que ya hayas terminado de contestarlo. No pasa nada. Este es un espacio libre de juicio. Tú no te juzgues por las respuestas que están llegando a ti. Está bien. Lo importante de hacer todo este trabajo de sombra es llegar al amor propio. El amor propio no es prenderte una velita, meterte a bañar a la luz de las velas, hacerte un facial, irte a hacer un maquillaje o un masaje, porque al final esas son herramientas que te ayudan a amar tu cuerpo, pero el verdadero amor propio es cuando tú aprendes a aceptarte en toda tu dualidad, en toda tu obscuridad y en toda tu luz. No me vas a dejar mentir. La mayoría de las veces siempre queremos que vean nuestra luz. Como de, claro que sí, yo soy súper inteligente, soy proactiva, soy organizada, estoy en control, tengo control emocional, todas las partes positivas que tú sientes que tienes.
Pero, ¿qué pasa si como tu tarjeta de presentación empiezas a usar lo que consideras que es sombra? Soy controladora en exceso, soy posesiva, he sido celosa, no soy muy organizada realmente, no me gusta que las personas se acerquen demasiado, no me gusta platicar. Y entonces aquí empieza a haber un juego interesante porque entonces, ¿quién eres? ¿Eres la luz que tú dices ser? ¿O hay gran potencial que existe en la oscuridad y que para protegerte a ti misma has tapado esa esencia? Entonces, el día de hoy, por eso yo te decía, lo voy a dedicar a compartirte mi visión sobre el shadow work y claramente lo vamos a ir caminando, aunque en este momento no sepas muy bien qué es sombra, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente video. Hoy quiero compartirte esta visión y voy a poner aquí una presentación, que claramente puedes seguir conmigo en la presentación y si no, no pasa nada, solamente de repente voltea a ver qué se está transmitiendo, porque yo sé que a veces estos videitos yo los hago para que pues tú estés en tu día a día y de repente puedas escuchar el video. Entonces, si de repente puedes voltear a ver la presentación, yo la más feliz. Así que vámonos con esto. Ahorita en este momento te estoy poniendo en pantalla un puntito negro. Algo que tenemos que tener muy en cuenta antes de que se me olvide es que el lenguaje del cosmos es geometría. Hay incluso personas que enseñan sobre la geometría sagrada y, por ejemplo, estoy 100% segura de que has visto una flor de la vida. Esto es geometría. Y claramente son formas que se van desarrollando, que se vuelven mucho más complejas, hasta incluso llegar al cubo de Metatrón o la Mérkaba, que sigue siendo geometría sagrada. Ahora, me voy a regresar ahora sí a la presentación. Dentro de esta unidad, dentro de este uno que veíamos, ahí esta partícula, cuando empezaba el origen de nuestra existencia, todo estaba en este puntito. Pero de repente, esta unidad, este uno, se hizo consciente y entonces hizo esta expansión. De ser un puntito, empezó a expandirse. Y claramente, era lo que yo te decía, el lenguaje del cosmos es a través de la geometría. Entonces, esta primera geometría que te estoy enseñando en esta presentación, digámoslo así, es la primera expresión del ser. Es cuando precisamente a través de la conciencia empieza a generar un pensamiento y entonces genera una geometría. Esto es muy importante también. Toda la geometría está creada para tratar de expresar el ser. Entonces, según va creando geometría, pues entonces dentro de esa misma geometría crea más geometría. Y seguimos. El universo se sigue expandiendo porque sigue creciendo. Ahora está en planetas, está en diferentes universos, está en la Vía Láctea, en las múltiples estrellas. Se expande y dentro de esa expansión sigue generando geometría, sigue generando pensamientos. Y si seguimos expandiendo la unidad, pues claramente seguirá creando mucha más geometría. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque si hablamos de ti como esta partícula, como este puntito negro, como tú te fuiste expandiendo y como te fuiste expresando, si te fijas, al momento de empezar a crear tus expresiones, te das cuenta de que creas pensamientos encima de pensamientos. Entonces, entre más tratas de expandirte, más te alejas de tu origen, que es ese punto negro. Por así mostrártelo en esta presentación. Lo que queremos hacer cuando hacemos trabajo de sombra es descubrir cuánta cantidad de geometría has estado generando para volver a tu esencia, para volver a tu unidad, a tu centro. Entonces, yo te diría, porque en este momento a lo mejor dices, ok, entiendo un poco que el lenguaje del cosmos es a través de la geometría, pero entonces, ¿significa que yo creo geometría? Cada vez que tú piensas, estás generando una geometría para poderte comunicar con el universo. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres manifestar o quieres decirle algo así de ayúdame porque ocupo esto, entonces tú generas esa geometría para que el universo te entienda. Esto lo podemos también mucho entender en cómo funciona nuestra psique. Por ahí tengo un video me parece que es en el podcast, en donde precisamente hablamos sobre
¿Cómo funciona Tarot? Ahí vienen los 3 niveles, como me gusta explicarlo, y precisamente dentro de esa geometría es como nosotros comunicamos con el ser profundo, con el yo profundo. Necesitamos ese simbolismo, que claramente lo podemos ver en todos lados, pero ahorita me voy a regresar para poderlo seguirlo explicando hacia shadow work, hacia tu trabajo interior, hacia tu viaje interno. Entonces, cuando tú quieres platicar con el universo, generas ese pensamiento y lo mandas. Lo puedes incluso hasta generar a través de los rituales, de encender la vela, de encender el incienso, de hacer toda esta geometría que al final forma parte de tu comunicación con el cosmos, con el universo, para que se manifieste. Ahora, si te fijas, dentro de esta misma presentación hemos visto cómo cada vez que se expande más, pues entonces dentro de esa expansión se genera geometría. Entre más quiero ser, entonces más me alejo de la unidad, más me olvido de mi esencia. Toda esa geometría creada alrededor que te estoy mostrando en este momento, ahí es donde podemos encontrar las creencias, los patrones, los ideales, las expectativas, las lealtades, todos los constructos que se han creado, no solamente a nivel personal, sino también el constructo a nivel social, a nivel colectivo, a nivel universal. Te voy a poner un ejemplo para poderme dar a entender mejor. Si tú dices, yo quiero manifestarme un trabajo nuevo, perfecto, entonces haces tú esa geometría de yo quiero tener este trabajo y lo voy a manifestar y voy a ser muy clara. Pero esa manifestación está creada sobre una expansión que tú trataste de hacer, alejada del origen, en donde hay carencia, en donde hay creencias, en donde hay patrones, en donde hay juicio. Entonces, eso que tú estás tratando de manifestar, que está con esa base, pues entonces va a seguir generando el mismo estilo de geometría que trae carencia, que trae juicio, que trae patrones, que trae lealtades a lo mejor para... se me ocurren las lealtades familiares. Yo le dije a mi papá que iba a hacer esto, yo le dije a mi mamá y yo lo prometí. Y entonces de repente te das cuenta de que estás construyendo geometría sobre geometría, es decir, estás construyendo pensamiento sobre pensamiento. Dentro de todo esto que se ha creado, entonces estamos hablando de que es falso. Estás creando algo falso, un ideal, una expectativa, un deseo falso sobre una base que ya es falsa. No puedo pretender querer más cuando yo no me siento que soy valiosa, merecedora, suficiente. ¿Por qué? Porque al final tú ya no estás en esa unidad. Tú ya estás en toda la expresión y sigues tratando de expresarte a través de esta misma geometría como lo estamos viendo ahorita en la presentación. Me voy a regresar un par de pasos. En la unidad, en el todo, en el uno, en este puntito, en esta partícula que viene en la presentación, ahí estaba lo que yo te estoy diciendo, todo. Aquí en esta unidad había todo. Resulta que decide expresarse, se va alejando y entonces empieza a decir, me falta esto, me falta aquello, no soy suficiente, no lo voy a poder lograr. Y todas esas o esa cantidad de conversación que a veces sucede dentro de tu interior. Y aquí te voy a dar un mega tip. Todo aquello que está construido sobre una base falsa, sobre una geometría falsa, te va a drenar energía. Te lo voy a volver a repetir. Todo aquello que está construido sobre una geometría falsa te va a drenar energía. Y también va a ser el contrario. Todo aquello que esté construido sobre una geometría, sobre la unidad que es real, pues entonces te va a dar mucha energía. Y voy a volver a usar el mismo ejemplo de la carencia que venimos ahorita platicando un poquito. Cuando tú dices, es que yo quiero manifestar $1,000,000. De entrada, tú sabes que el decir yo quiero manifestar es porque no lo tengo, entonces no lo estoy viviendo.
y estoy tratando de construirlo sobre la creencia, o más bien se está construyendo sobre la creencia, sobre la geometría de que no lo tienes. Cuando hay carencia, entonces estás constantemente preguntándote, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer para hacer aquello? ¿Cómo le voy a hacer para irme de viaje? ¿Cómo le voy a hacer para comprar aquello? ¿Cómo? Y entonces empieza a causar estrés. ¿Y qué hace el estrés? Te drena energía, porque la carencia es una geometría falsa. Claramente me vas a decir en este momento, claro que no, la carencia no es falsa. Estamos hablando de la geometría, del constructo universal colectivo que tú tomaste como tuyo. Si en este momento tú volteas a ver y dices, no, es que hay devaluación, es que el supermercado, subieron los precios, la inflación. Claro, esto ha sucedido desde que tengo memoria. Y trata de recordar si tú desde que creciste no estás escuchando la misma historia. El gobierno, la política, siempre sucede. No estoy diciendo que la ignores, simplemente es para que tú evalúes y dices, ok, a lo mejor hay algo de razón. Toda aquella construcción que está sobre esta base falsa, pues entonces me va a quitar energía. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, si tienes una pareja con la que constantemente estás buscando atención porque la otra persona no está presente. Entonces tú estás mandando mensajes, tú estás diciendo, es que no me busca, es que claramente yo estoy poniendo todo de mi parte. Claro, porque está construido sobre una geometría de no merecimiento. Porque si lo merecieras, pues entonces buscarías una persona que te dé el tiempo, que te dé el espacio, que te dé amor, que te dé unidad, ¿sí? Y aquí va a haber comentarios divididos, seguramente, porque entonces nos vamos a poner en esa conversación de, ¿eres la víctima o no? ¿Quieres seguir siendo la víctima o no? Lo ideal de hacer este trabajo de sombra es precisamente encontrar en dónde está el victimismo. Si esta base, por ejemplo, de pareja, hablando, porque hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo la soledad. Yo era una de ellas. Yo decía, a mí no me gusta estar sola. Entonces, yo no dejaba de tener novio. Terminaba con uno, pasaba al otro. Y entonces era una forma en la que yo justificaba que era porque no quería estar sola. Pero esa soledad también está construida sobre ese constructo, esa geometría falsa de que no hay amor propio. Y entonces me drena y me drena. Dentro del no amor propio vamos a poder encontrar muchísimas creencias, como las que ya hemos mencionado. Incluso yo hasta te diría en este momento, para ti, ¿qué es amor propio? Porque sobre ese concepto que tú en este momento anotes es cómo tú vas dirigiéndote en la vida. Es como tú permites que los demás te amen a ti. El otro día hacíamos un ejercicio muy interesante dentro de un círculo de mujeres que yo les decía, para que le pongas pausa, ¿cómo te gusta que te amen? Que, si tú tienes una pareja, tus papás, tus amigos, ¿cómo te gusta que te amen? Y muchas personas escribían así, ay, no, sí, a mí me gusta esto, ta, 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 ta. Y de repente, cuando terminaban, ya les decía, ok, ¿esa es la forma en la que tú te amas a ti misma? ¿Eso que tú estás contestando es la forma en la que tú te das amor? Porque si no, entonces ahí hay un problema de comunicación, de incongruencia y de geometrías falsas. Hay una que es verdadera porque es como te gusta que te amen, pero hay otra geometría que es la que estás alimentando en el sentido de no amarte. Entonces hay que poner en comunicación, hay que hacerlas una sola. Si en este momento yo tengo estos dos pensamientos, estas dos geometrías en donde estoy diciendo, a mí me gusta que me amen, se me ocurre, con, ahorita que está de moda, con los actos de servicio y que estén así. Ok, perfecto, pero ¿tú haces actos de servicio por ti? ¿Tú estás presente? Entonces, como son dos, hay que unificarlas, hay que conciliarlas. Porque muchas veces esto es lo que está en conflicto. Y entonces es donde vemos estas esferas mentales que tienen incongruencia y te peleas contigo misma de es que no me está amando, pero
en realidad es una forma de decirte, pues yo tampoco me estoy amando a mí misma. Cuando hacemos trabajo de sombra, lo que queremos hacer precisamente es conciliar esas geometrías, es conciliar ese pensamiento. ¿Para qué? Para poder hacer una sola. Y esa una sola hay que reunificarla con la primera expresión del ser. Dentro de la presentación, aquí te la voy a volver a poner, ahí yo te decía, éramos unidad o somos unidad, somos ese uno, la unidad se expande y tenemos una primera expresión del ser. A través de todo este trabajo, la intención es regresar a esa unidad. Claramente no lo vamos a lograr en la primera para regresar a la unidad, pero ¿cuál fue esa primera expresión? Cuando tú dices, por ejemplo, es que mi papá me decía que yo no era inteligente o no era abusada, que era muy distraída. Ok, entonces todo lo que tú haces alrededor es construir una estructura que te haga no caer en ese comentario de, claro, se me olvidó comprar esto porque mi papá me dijo que yo era distraída. Entonces hago de todo y me voy a cansar tratando de construir esa estructura, cuando en realidad el ser distraída a lo mejor es otra forma de inteligencia. Hay niños que son súper inteligentes, que son súper manuales, porque su forma de interpretación es a través de la creatividad, es a través del juego. Pero como el papá a lo mejor dice, no, es que no está sumando para la edad que tiene, entonces lo hacen meterse en esa casilla, lo hacen meterse otra vez en esa geometría que le contó el papá. Y entonces yo te diría, espero estarme dando a entender con esto que estamos platicando, yo te diría en este momento, ¿cuánta geometría tienes construida alrededor? Por eso te dicen, entre más tú hagas algo, más se va a manifestar. Es decir, entre más tú pidas algo, más se va a manifestar en esa carencia. Porque si tú lo estás manifestando o tú lo estás pidiendo, automáticamente estás diciendo, estoy en falta, no lo tengo. Hay muchas personas que hablan sobre esto y que te dicen, es que tú tienes que sentir como si ya lo tuvieras. Y la pregunta que yo hago sincera es, ¿cómo hacer entonces para no sentirte en falta? Porque el tema no es quiero manifestar, es por qué me seguiría sintiendo en falta. Y ahí es donde empezamos a hacer realmente el trabajo de sombra. Toda esta idea realmente nació de volver a encontrarte en tu unidad, de reencontrar tu esencia, de saber quién eres realmente. Hay veces que las personas dicen, y esto les digo, son como ejemplos muy generales, como de no, pues es que yo estudié piano o yo estudié esto porque mi papá me dijo. Cuando yo salgo de la prepa, este es un ejemplo personal, cuando salgo de la prepa, pues estudio una carrera que mi papá me dijo que era buena idea porque era como la carrera del futuro. Era parte de las carreras del futuro. Y la realidad es que, pues, nunca fue mi pasión realmente. Mi papá después de la universidad todavía me decía, estudia una carrera. Y yo decía, ay no, yo no me veo haciendo una carrera en esto. O sea, me gusta lo que hago en el sentido laboral, me gusta en dónde estoy, pero yo ya no me veo estudiando eso. Afortunadamente el camino me fue mostrando otras vertientes. Aquí estoy en este momento grabándote un video, pero lo ideal es que tú descubras, ok, esto que yo estoy haciendo, esto que yo estoy pensando, ¿realmente soy yo? ¿O es una geometría, es un patrón, es un pensamiento que yo aprendí de alguien más? Puede ser un pensamiento claramente familiar, puede ser un pensamiento colectivo, o cuál es. Si es este pensamiento dual, o sea, en el sentido de, es que no es dual, perdóname, o sea, este pensamiento entre el colectivo, el familiar, entre el que no eres tú, lo condensas en una sola, te das cuenta de que toda tu vida te has engañado para vivir. Porque entonces estás haciendo algo que no eres tú. Y me regreso. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es la intención? Yo les decía ahorita, ¿cuál es la intención de hacer trabajo de sombra? Hacerlo es
para claramente aprender a amarte. Amarte en tu luz, en tu sombra, en tu obscuridad, en tu yin yang. Este símbolo tan emblemático no funciona si está partido a la mitad. Necesita el todo para que tú lo puedas entender. Y me encanta este símbolo porque claramente nos está diciendo, tanto dentro de la luz hay obscuridad, como dentro de la obscuridad habrá luz, pero se unifica. Hacer trabajo de sombra es para unificarnos en esa luz y en esa sombra, pero partiendo desde el todo, desde la esencia, desde lo que verdaderamente eres. Es hacer trabajo de sombra para volver a la unidad, al amor. Y regresando un poquito al principio, dentro de la pregunta, por ejemplo, que veíamos ahí, ¿cuál es tu valor? Yo te preguntaría en este momento, ¿cuánto de amor tiene esa respuesta? ¿Cuánto de amor volcaste platicándote, escribiendo sobre tu valor? Y claramente, ¿sobre qué está recargado ese valor? Lo que te decía al principio, está recargado sobre una persona, sobre lo que piensa en ti, sobre lo que haces, sobre lo que aportas, o sobre qué. Porque la idea sería, en ese valor solamente hay unidad porque estás en entero amor hacia lo que eres. Soy porque soy. No porque me dijeron, no porque me contaron, no porque me obligaron. Soy esto porque sí. La forma ahorita en la que siento que la generación, o por lo menos mi generación, que bueno, la otra vez mi esposo me decía, no es la generación millennial la que está haciendo este despertar, más bien es la generación centennial, la que está poniéndose, o sea, se está levantando y está diciendo, ¿qué onda con los trabajos de 8 a 7 de la noche? Yo ya no lo voy a hacer, yo quiero un trabajo remoto para poder viajar, para poder conocer, para poder volverme a experimentar en lo que soy y no estar encerrado eternamente en una oficina. Y yo siento que precisamente ahorita lo vemos mucho, lo vemos muy tangible porque los boomers dicen, y digo los boomers porque mi mamá el otro día me decía, ella sigue trabajando y me decía, es que ya no quieren trabajar. Y yo le dije, ma, ¿ya no quieren trabajar o ustedes ya no quieren hacer, no quieren flexibilizar el trabajo para que la persona también tenga vida social, vida familiar, su propia vida? Y se quedó callada. Entonces, es cambiar este modelo, claramente está siendo una migración, pero a lo que voy con todo esto, porque al final lo estamos llevando hacia tu trabajo de sombra, es cómo tú haces esta conciliación de tus muchas partes, pero para que te sigas conociendo, para que vuelvas a ti. Todo lo que te pasa, toda la situación difícil, de obstáculo, de reto, como tú lo quieras llamar, todo eso que es difícil, que te ha causado dolor y sufrimiento, todo es una lección para acercarte al amor. Con todo eso, tú puedes hacer trabajo de sombra para reunificarte dentro de ti. Esto es el camino espiritual. La espiritualidad no es algo, no es encender una velita, es que tú seas esa práctica, que se forme, que no digas así de, es que solamente porque es luna llena lo voy a hacer. No, al día siguiente también hay que ser espiritual porque eres espíritu, eres energía. Entonces, como todos los días, como todos los momentos, te comunicas con espíritu dentro de ti, en tu unidad, en esta partícula, en este puntito que yo te decía. Hay que empezar a deconstruir toda la geometría creada para que vuelvas a la unidad en donde hay todo. Nada te falta, estás en unidad y claramente estás en amor. Entonces, bueno, con esto voy a concluir este primer video. Espero haberme dado a entender. Esta es una visión muy nueva. Realmente nació como que este año que estuve haciendo mucho video, precisamente, como que fue una forma que a mí me ayudó mucho a entenderlo nuevamente, pero también a podértelo explicar así. Entonces, espero que te haya gustado. Todos los siguientes videos vamos a seguir haciendo trabajo de sombra y claramente yo te voy a invitar a que me dejes en los comentarios de qué te gustaría hablar en este trabajo de sombra. Y claramente el siguiente video también va a ser de qué es el trabajo de sombra para poder entender verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer
y seguirlo avanzando. Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes que eres parte de esta comunidad Siempre Luna.